Buenas tardes. Vamos a hacer una propuesta de auditoría para el sistema de base de datos que tiene la empresa Cortés. Vamos a ver para el señor Luis Arroyave. Los proponentes de esta auditoría somos el alumno Jason Valentino Jaramillo, quien les habla, y Jorge Iván Acevedo. ¿Qué es una auditoría? A grandes rasgos podemos decir que es una actividad de vigilancia y control, que consiste pues en que se dé una opinión profesional sobre el objetivo para analizar. ¿Sí? También podemos decir que vamos a evaluar los posibles riesgos y todo lo que tiene que ver con el control interno propio de la base de datos. Pues una auditoría tiene muchos temas, pero para el caso que nos compete, que es de base de datos, ahí es donde vamos a mirar bien. Aquí tenemos una explicación de qué es la auditoría de base de datos. En síntesis, lo que queremos hacer es controlar quién accede a los datos, cuándo se accedió a ellos, qué tipo de qué dispositivos, desde qué ubicación, cuáles sentencias se ejecutan y cuál es el efecto que surge después de estas acciones. Los objetivos principales de esta auditoría son los que vemos acá, y vamos a evaluar la estructura física primordialmente, que es la que nos va a dar una arquitectura robusta para la seguridad. Aquí en la importancia de la base de datos, pues tenemos unos ítems que vamos a trabajar, que es la integridad, vamos a mitigar los riesgos, que la información sea confidencial. Vamos a tener también unas medidas para asegurar los datos de la organización y monitorear las acciones que se hacen sobre ellas. ¿Qué aspectos clave vamos a trabajar? Primero, que la base de datos y el sistema no paren de trabajar, entonces no vamos a comprometer el desempeño de la base de datos. Van a haber alguna segregación de funciones y vamos a tener una auditoría completa y extensiva. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo hacer la auditoría. Pues esto es una metodología tradicional que es el checklist, con unas preguntas a los que manejan las bases de datos. También tenemos otra metodología que es la orientada a los riesgos, que propone ISACA. Este como tal es como el entorno de la base de datos que vamos a entrar a analizar para que cumpla con los estándares de seguridad de Oracle, ya que la base de datos del sistema es Oracle. Esto es lo que Oracle nos da para hacer las auditorías internas de su motor de base de datos. Aquí vemos unas sentencias que nos muestran cuántos intentos fallidos ha tenido la aplicación en el motor de la base de datos. Y este es como tal el sistema más viable que Oracle nos da, que nosotros vamos a entrar a evaluar, donde tenemos los firewall, los motores de base de datos, en qué sistemas y servidores están montados y quiénes son los que lo manejan. Con ustedes, mi compañero Jorge. Bueno, buenas tardes. Para la empresa Cortés, pues queremos decidir quiénes podrían participar en el proceso de la auditoría, siempre y cuando esos departamentos se encuentren dentro de la empresa, que serían auditores de sistema, tecnología de información, cumplimiento corporativo, riesgos corporativos, seguridad corporativa y todo lo que tenga términos similares pues la auditoría de datos. Bueno, como planificación antes de empezar, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero que todo, cuánta auditoría le vamos a hacer a la base de datos, que la podemos hacer a todas las tablas o solamente a las tablas principales. Una cosa muy importante para planificar antes de realizar es que los servidores de la empresa todos debemos de auditarlos, pues en teoría en cadena. Si audito base de datos, también tengo que tener un log en un sistema de aplicaciones donde nos diga
de la hora que ingresó, y todo eso también se va a auditar en base de datos para que haya una línea de trazabilidad de qué está haciendo el usuario con la información. Es muy importante sincronizar los relojes en los servidores, ya que cuando se realiza un log en base de datos puede quedar a una hora, y en un log en una aplicación de servidores puede quedar a otra. Entonces es muy importante que todo quede bien sincronizado. Planificaremos que se va a auditar todo tipo de persona que ingrese, tanto por la aplicación o por el sistema. Los registros van a quedar guardados en una tabla de información, va a quedar guardado el antes y el después de lo que modifica el usuario. Vamos a tratar de buscar una manera de enviar una alerta al administrador del sistema cuando ya no tengamos espacio en disco, para que no se pierda la trazabilidad de la información. Y vamos a habilitar para que la auditoría se pueda realizar en cualquier momento. Bueno, los costos de la auditoría vamos a dirigírselos a la empresa Cortés como recursos del sistema. Como recursos del sistema tenemos que son dos: procesamiento de los datos y análisis de la auditoría. En procesamiento el costo es menor, ya que pues por lo general en la auditoría solamente se guarda información y no se hacen operaciones robustas o cosas complejas. El costo del análisis de datos es más o menos proporcional a la información que haya pues en el momento. Este análisis incluye tiempo que se necesita para fusionar y revisar riesgos en la auditoría. También tenemos un costo que es el almacenamiento de datos. Este sí es más significativo, ya que si utilizamos el componente audiovisual de Oracle, pues este componente sí va a ser un poco más costoso, porque este es el que lleva el control del número de usuarios y número de personas, cantidad de uso en el sistema. Entonces, como para tener en cuenta ahí. Bueno, como conclusiones, pues esta propuesta va dirigida para el proyecto Sisprocorte de la empresa Cortés, donde se va a hacer seguimiento a toda la información, ya que es vital para ustedes. Se tendrá un control del usuario, IP, máquina, fecha y hora de lo que se haga en el sistema, y se garantizará el respaldo de la información modificada y eliminada, y se tendrá una veracidad de la información, que es la idea principal pues de esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias.